Vi cómo le abría la puerta del coche. Un gesto que antes pensaba que era solo mío. Mi esposa bajó del vehículo, se ajustó el tirante de su vestido y le sonrió antes de despedirse. El hombre hizo un leve gesto con la mano, esperó a que ella entrara y solo entonces se fue. Pero algo andaba mal. Algo en la forma en que la miró, algo en el tiempo que permaneció allí, observando. Y eso es lo que me hizo seguir ese auto. Mi corazón latía en mi pecho como si quisiera explotar, mi mente comenzaba a conectar puntos que no quería creer que existieran. Pero algo dentro de mí ya lo sabía. Ya sentí el sabor amargo de la verdad incluso antes de que fuera confirmada. Su coche circulaba por las calles iluminadas al amanecer, sin prisas, como si fuera una ruta familiar. Lo seguí de lejos, manteniendo las manos firmes en el volante, aunque me sudaban los dedos. En cada esquina que doblaba, en cada semáforo que pasaba, era como si un destino cruel se desarrollara ante mí. Y luego aparcó. No era un motel. No era un hotel. Era un edificio residencial. Salió del auto y abrió la puerta principal con la facilidad de alguien que había hecho esto innumerables veces. Subió sin mirar atrás, como si aquella fuera su propia casa. Mi pecho se sentía pesado. Mi estómago se revolvió. Me quedé allí unos minutos, intentando encontrar alguna explicación racional. ¿Un amigo? ¿Un compañero de trabajo? Tal vez simplemente estaba dejando algo allí y pronto se iría. Pero cuanto más pasaba el tiempo, más sabía. No estaba simplemente dejando algo. No estaba solo de paso. Vivía allí. Y mi esposa también. Al menos por unas cuantas noches. Subí las escaleras sin sentir mis pies tocar el suelo, sin pensar en nada más que la necesidad de ver, claro está. Cuando llegué a la puerta, escuché una risa ahogada. Risa que reconocí. Risa que, hasta entonces, era mía. La sangre se me subió a la cabeza y antes de darme cuenta, llamé a la puerta. No es un toque cortés. No es una solicitud de permiso. Un puñetazo, un latido lleno de todo lo que estaba sintiendo. El silencio al otro lado fue inmediato. Luego, pasos apresurados. La puerta se abrió y allí estaba ella. Mi esposa. Ojos muy abiertos, boca entreabierta. Detrás de ella, él. Sin camisa. El pelo desordenado. El olor a mentiras impregnaba el aire. Puedo explicarlo, dijo. Me reí. Una risa corta, seca y sin humor. ¿Cómo puede alguien explicar algo como esto? ¿Cómo puedes justificar lo que ya estaba frente a mí, abierto de par en par, sin lugar a excusas? Quería gritar. Quería preguntar desde cuándo. Quería entender que había hecho mal. Pero no hice nada de eso. Solo la miré, lo miré y dejé que el silencio hablara por mí. La ira ardía en mi garganta, pero algo más grande comenzó a crecer dentro de mí, la necesidad de cambiar las cosas. No iba a suplicar. No iba a discutir. No iba a luchar por alguien que ya había decidido cambiarme. Pero haría algo que ella nunca olvidaría. Algo que ni siquiera el tiempo pudo borrar. Me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. Pero mientras bajaba esas escaleras, un plan comenzó a formarse en mi mente. No me desharía de ella simplemente. Lo haría de una manera que ella nunca olvidaría. Le haría sentir el peso de la elección que había hecho. ¿Qué vino después? Esa fue la parte más interesante de toda esta historia. Pero si algo puedo garantizar es que ella nunca imaginó que su verdadera pesadilla apenas comenzaba. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos ni romantizamos la traición. Las historias que escucharás son ficticias, pero reflejan una cruel realidad, la traición. Destruye vidas, familias y sueños. Nuestro objetivo es mostrar las devastadoras consecuencias de las decisiones equivocadas y cómo, al final, la verdad siempre sale a la luz. Prepárate para una historia impactante, intenso e inolvidable. El juego de la mentira tiene un alto precio, y hoy descubrirás qué sucede cuando alguien cree que nunca lo atraparán. Abróchense los cinturones porque esta historia les sorprenderá. Los primeros años de matrimonio de Daniel y Sophie fueron exactamente como él siempre había soñado.
Ella era su mejor amiga, su confidente, la mujer que transformaba cualquier ambiente solo con su presencia. Desde que se conocieron, hubo una armonía inexplicable entre los dos, como si estuvieran hechos el uno para el otro. Daniel, un hombre dedicado y ambicioso, siempre creyó que el amor y el esfuerzo eran suficientes para mantener una relación sólida. Trabajó duro para construir un futuro cómodo, para asegurarse de que Sofía tuviera todo lo que necesitaba y, sobre todo, para asegurarse de que nunca le faltara nada. Ella, en cambio, era una mujer encantadora, carismática, de sonrisa fácil y mirada cautivadora. El tipo de persona que a todo el mundo le gustaba tener cerca, que sabía exactamente cómo liderar una conversación, cómo hacer que cualquier momento fuera especial. Siempre estuvo orgulloso de tenerla a su lado, de presentarla a amigos y familiares como su esposa, la mujer con quien compartiría el resto de su vida. El apartamento donde vivían era espacioso y estaba bien decorado, reflejando sus personalidades. Cada detalle fue elegido con mimo, desde los cuadros de la pared hasta los cojines del sofá. Sofía tenía un talento natural para hacer que los lugares fueran más acogedores y a Daniel le encantaba volver a casa después de un día agotador y encontrar ese ambiente acogedor. Tenían una rutina tranquila, pero llena de pequeños momentos que marcaron la diferencia. Cenas caseras, risas espontáneas en el salón, viajes planificados con ilusión. Su matrimonio fue, a los ojos de todos, un verdadero ejemplo de colaboración y complicidad. Sin embargo, con el paso de los años, las responsabilidades aumentaron. El trabajo exigió más tiempo a Daniel, quien comenzó a dedicarse cada vez más a los negocios. Justificó su ausencia diciéndose que lo hacía por ellos, por el futuro que estaban construyendo. Sofía entendió, o al menos pareció entender. Ella siempre había sido comprensiva y paciente, pero poco a poco él empezó a notar una sutil distancia. Pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos comenzaron a acumularse. Su mirada ya no era la misma cuando llegaba a casa tarde en la noche. Los besos se volvieron menos frecuentes y las cenas románticas, más raras. Intentó ignorarlo, atribuyéndolo todo al cansancio, a la rutina, a las fases naturales del matrimonio. Pero en el fondo, una inquietud empezó a crecer en su interior. Los eventos sociales eran una constante en la vida de Sofía. Siempre le gustó estar rodeada de gente, hablar, sentirse parte de algo más grande. Cenas de empresa, reuniones informales con amigos, todo esto formaba parte de su mundo. Daniel, en cambio, no siempre compartió el mismo entusiasmo. Me gustaba estar allí, por supuesto, pero no siempre podía seguirle el ritmo. Se dio cuenta de cómo Sofía brillaba en estos eventos, cómo su sonrisa parecía más relajada, cómo su energía era contagiosa. Era una mujer que llamaba la atención, que atraía miradas allá donde iba. Nunca antes le había molestado, al contrario, siempre se sintió orgulloso. Pero, últimamente, algo dentro de él le hacía observar todo con otros ojos. La fiesta de empresa en la que trabajaba Sofía era uno de esos eventos a los que, en el pasado, Daniel habría asistido sin dudarlo. Pero el cansancio y los compromisos acumulados le hicieron desistir esa noche. Ella insistió en que fuera, dijo que sería divertido y que necesitaba relajarse. Pero él simplemente sonrió y dijo que confiaba en ella, que se divertiría y que volvería pronto. Ella lo besó antes de irse, como siempre lo hacía, pero esta vez, por alguna razón, él sintió algo diferente en ese gesto. Tal vez solo estaba en tu cabeza, tal vez simplemente estabas exhausto y necesitabas dormir un poco más. El tiempo pasó más lentamente esa noche. Daniel intentó distraerse con una película, pero su mente volvía una y otra vez a Sofía. Miró su reloj un par de veces, algo que nunca hacía. Intentó evitar pensamientos innecesarios, pero la inquietud no desaparecía. Cuando el sonido de la llave girando en la puerta anunció su llegada, se levantó rápidamente, sin siquiera darse cuenta de que estaba ansioso. Sofía entró sonriendo, parecía emocionada, pero había algo en sus ojos que Daniel no podía descifrar. Él le preguntó cómo había ido la fiesta, ella respondió con naturalidad, le contó las conversaciones, los brindis, el ambiente animado. Pero no mencionó nada relevante, no dio muchos detalles y le molestó de una manera que no pudo explicar. Se despidió con un beso en la mejilla y dijo que se iba a dar una ducha antes de acostarse. Fue entonces cuando Daniel miró por la ventana y vio un auto estacionado al otro lado de la calle.
El motor seguía en marcha y los faros estaban encendidos. Un hombre sentado en el asiento del conductor parecía estar vigilando la entrada del edificio. Era un detalle que, en otras circunstancias, podría haber ignorado, pero esa noche no pudo. Se quedó allí, quieto, esperando a ver qué pasaba. El hombre se tomó unos momentos antes de finalmente arrancar el auto y alejarse. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo dentro de él gritó que esto no era una coincidencia. Regresó al apartamento, pero ya no conseguía conciliar el sueño. Sophie salió de la ducha, secándose el cabello, sin notar la expresión seria en su rostro. Le dio las buenas noches, se acostó a su lado y luego se quedó dormido, como si nada fuera de lo común. Pero para Daniel ya nada parecía normal. Algo había cambiado esa noche, aunque todavía no sabía exactamente qué. Se dio vuelta en la cama, mirando a la mujer a su lado, tratando de encontrar alguna respuesta en ese rostro familiar. A la mañana siguiente, intentó actuar con naturalidad. Volvió a preguntar por la fiesta, prestando atención a sus respuestas. Sophie parecía tranquila, pero había algo en la forma en que apartaba la mirada que le hizo sentir un nudo en el estómago. Quería creer que era solo paranoia, que estaba viendo cosas donde no existían. Pero el malestar persistió. Los días pasaron y la inquietud de Daniel solo aumentó. Pequeños detalles empezaron a llamar su atención. El teléfono móvil de Sophie, que antes siempre estaba olvidado en la casa, ahora parecía estar siempre a su alcance. Las notificaciones silenciosas, los viajes frecuentes para encontrarse con amigos, los mensajes respondidos rápidamente y luego eliminados. Nada de esto era prueba de nada, y sabía que estaba siendo irracional, pero una parte de él no podía ignorar las señales. Hasta que, una noche, volvió a ver el mismo coche. Parado en la calle del otro lado, a la misma distancia. El mismo hombre dentro de él. Y esta vez, Daniel no pudo ignorarlo. Algo dentro de él ardía, una mezcla de miedo y certeza, como si su instinto le gritara que actuara antes de que fuera demasiado tarde. Necesitaba saberlo. Necesitaba entender lo que estaba pasando. Y así empezó todo. Daniel ya no podía ignorar la sensación de que algo andaba mal. La rutina que antes le parecía cómoda ahora le parecía llena de pequeñas anomalías, pequeños cambios casi imperceptibles que, sumados, creaban un peso insoportable. Sophie seguía siendo la misma mujer sonriente y cariñosa, pero había una distancia entre las dos que no había existido antes. Ella ya no lo miraba a los ojos con la misma intensidad, ya no buscaba su presencia con la misma necesidad. Tu celular se ha convertido en una extensión de tu cuerpo, siempre cerca, siempre boca abajo, siempre con las notificaciones silenciadas. Daniel no quería ser el tipo de hombre que sospechaba sin razón, que buscaba problemas donde tal vez no existieran, pero cada fibra de su ser gritaba que algo estaba pasando. Y luego decidió que necesitaba descubrir la verdad. Esa noche, cuando Sophie dijo que saldría a cenar con sus amigos, Daniel asintió y sonrió como siempre lo hacía, pero esta vez esperó a que ella saliera a buscar sus llaves y la siguiera. Su corazón latía con fuerza, la adrenalina corría por sus venas mientras conducía a una distancia segura sin que ella se diera cuenta. Sophie estaba siguiendo un camino que él conocía bien, pero en lugar de ir al restaurante donde solía encontrarse con sus amigos, dio un giro inesperado y entró en una calle menos transitada. Daniel redujo la velocidad y se quedó atrás sin llamar la atención. La vio aparcar frente a un edificio discreto, sin carteles, sin ninguna indicación evidente de qué era. Salió del auto, miró a su alrededor, revisó su celular y luego entró por la puerta de vidrio, desapareciendo dentro del edificio. Daniel detuvo el auto un poco más y respiró hondo. Su pecho subía y bajaba con fuerza. ¿Qué esperaba encontrar allí? ¿Qué estaba haciendo exactamente? Una parte de él quería irse, quería fingir que nada de esto estaba pasando, pero la otra parte, la parte que había estado gritando dentro de él durante semanas, no le dio otra opción. Salió del auto y cruzó la calle con paso firme, tratando de mantener la calma al entrar al edificio. En el pasillo, una recepcionista lo miró con indiferencia, sin siquiera preguntarle su nombre ni el motivo de su presencia. Fingió buscar a alguien en su celular y continuó caminando hacia el ascensor. En el panel, presionó cualquier piso, esperando que Sophie hubiera cometido un error y hubiera dejado huellas.
Cuando las puertas se abrieron, caminó por el pasillo silencioso, observando las puertas cerradas, los números metálicos brillando en la tenue iluminación. No sabía exactamente lo que estaba buscando hasta que lo escuchó. Un sonido ahogado, una risa que conocía bien. El corazón de Daniel casi se detuvo. Siguió el sonido y se acercó a la puerta entreabierta al final del pasillo. Su aliento quedó atrapado en su garganta. Allí, ante sus ojos, estaba la verdad que temía, pero que de algún modo ya conocía. Sophie estaba allí, en brazos de otro hombre. Un hombre que Daniel reconoció de inmediato. Un hombre que no debería estar allí, que no debería tener ese lugar en su vida. El impacto hizo que todo a su alrededor perdiera sonido, como si el mundo hubiera entrado en suspensión. Vio sus manos deslizándose por el cuerpo de Sophie, vio la forma en que ella lo miraba, una mirada que no había visto en mucho tiempo. Ella se rió, echó la cabeza hacia atrás, se entregó por completo. Y entonces, como si el destino quisiera clavarle la última espada en el pecho, la escuchó decir algo que le revolvió el estómago. Daniel no supo cómo reaccionar. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, sintió la sangre palpitar en su cabeza. Quería entrar allí y gritar, quería exigir respuestas, quería que ambos supieran lo que acababan de destruir. Pero en lugar de eso, dio un paso atrás, luego otro, hasta que sintió que su espalda tocaba la fría pared del pasillo. Necesitaba salir de allí. No porque no quisiera afrontar la verdad, sino porque, por primera vez en su vida, se dio cuenta de que estaba a punto de actuar sin pensar. Regresó al ascensor, bajó a la planta baja y salió del edificio sin mirar atrás. El aire de la noche se sentía pesado, como si el mundo entero supiera lo que acababa de suceder. Daniel subió al auto, cerró los ojos por un momento y trató de calmar la tormenta que llevaba dentro. Pero no hubo calma. No había ninguna explicación que pudiera paliar esto. Mientras conducía a casa, una única certeza se formó en su interior. No terminaría ahí. No dejaría que eso pasara sin consecuencias. Pero no tomaría decisiones impulsivas, no provocaría escándalos. Sophie no merecía sus lágrimas, su furia momentánea. Lo que tenía para ella era mucho peor. Y entonces, mientras estacionaba frente al apartamento que hasta hacía unas horas había sido su hogar, supo exactamente lo que haría. Sophie nunca olvidaría lo que estaba a punto de suceder. La noche en que Daniel descubrió la traición de Sophie fue un punto sin retorno, pero el verdadero shock aún estaba por llegar. El dolor de verla en los brazos de otro hombre, de darse cuenta de que todo lo que habían construido juntos había sido destruido, fue abrumador, pero no fue suficiente para explicar la inquietud que lo consumía. Pasó los días siguientes en un estado de alerta constante, observando cada detalle, cada expresión, cada palabra que salía de la boca de Sophie como si intentara descifrar algo que había estado ahí todo el tiempo, pero que él nunca había visto. Y luego, la noche que decidió confrontarla, se dio cuenta de que el verdadero peso de la traición no era solo la infidelidad en sí, sino lo que ocultaba. Esperó a que ella llegara a casa, se sentó en la sala, manteniendo la respiración controlada, obligándose a parecer tranquilo. Escuché el sonido de la llave girando en la cerradura, el talón tocando ligeramente el suelo, la bolsa siendo colocada sobre la mesa. Sophie entró y sonrió, pero su sonrisa ya no le engañaba. Él le devolvió el gesto, pero sus ojos no mostraban emoción. Esperó a que ella se relajara, que creyera que todo seguía como antes. Luego, con voz fría y controlada, preguntó cómo había sido la cena con sus amigas. Dudó por un segundo, pero luego recuperó el control, inventando detalles con practicada facilidad. Él simplemente la miró, notando la forma en que ella evitaba mirarlo directamente. La tensión iba creciendo en el ambiente, densa y asfixiante. Daniel se levantó lentamente, se cruzó de brazos y respiró hondo antes de volver a hablar, esta vez sin rodeos. Le preguntó si tenía algo que decirle, algo que se estaba ocultando. Sophie frunció el ceño, fingiendo no entender, y le preguntó de qué estaba hablando. Él se rió, una risa seca y sin humor, y luego, con una mirada penetrante, dijo que lo sabía todo. Su silencio fue instantáneo, sus labios entreabiertos, su respiración entrecortada. Sophie intentó recomponerse, lo negó, intentó revertir la situación, lo acusó de paranoico, de inventar cosas.
Pero luego describió detalladamente la noche de la traición, el edificio, la habitación, el hombre. Cada palabra era una espada clavándose en su piel. Intentó hablar, justificarse, decir que no era lo que parecía, pero Daniel no estaba allí para escuchar excusas. Se acercó, manteniendo la voz firme, preguntando qué más escondía. Porque sabía que había algo más. Algo que iba más allá de la traición. Sofía tembló, miró hacia otro lado y le empezaron a sudar las manos. Fue entonces cuando lo supo. El verdadero secreto aún no había sido contado. Su voz se convirtió en un susurro lleno de furia reprimida cuando le preguntó cuánto tiempo había estado sucediendo, cuántas veces ella lo había mirado a los ojos y mentido. Sofía cerró los ojos por un segundo, como si supiera que no había salida. Cuando volvió a abrirla, Daniel vio el miedo en ellos. Pero no era miedo a que descubrieran la traición. Era miedo a lo que vendría después. Bajó la cabeza y murmuró algo inaudible. Le exigió que lo repitiera. Con voz temblorosa, finalmente confesó. El hombre con el que estaba no era solo un amante. Era alguien que formaba parte del pasado de Daniel. Un viejo amigo de la universidad, un hombre que estuvo presente en muchos momentos importantes de sus vidas. Alguien en quien confiaba, que se había sentado a su mesa, que brindaba con ellos en cumpleaños y celebraciones. Alguien que no debería haber estado allí, que nunca debería haber cruzado esa línea. La sorpresa hizo que Daniel retrocediera tambaleándose. Su mente recorrió viejos recuerdos, escenas de los tres juntos, conversaciones, risas, momentos en los que nunca sospechaba nada. Todo parecía un gran teatro, una obra donde él era el único que no conocía el guión. La traición era una cosa. Pero ser traicionado por alguien tan cercano era algo que no podía procesar. Sofía estaba llorando ahora, diciendo que no lo planeó, que sucedió, que no sabía cómo explicarlo. Daniel apretó los puños, tratando de contener la ira que amenazaba con consumirlo por completo. Quería gritar, quería destruir algo, quería salir de allí y no volver a mirarla nunca más. Pero en cambio, simplemente asintió lentamente, como si finalmente estuviera entendiendo algo que había estado enterrado durante demasiado tiempo. Ella se acercó, intentó tocarlo, pero él retrocedió como si su toque fuera veneno. Preguntó si se iba a ir, si eso era todo. Daniel volvió a reír, esa risa sin vida, y dijo que no. Él no se iba. Ella fue la que se fue. Sofía abrió mucho los ojos, confundida, y preguntó qué quería decir. Fue entonces cuando Daniel reveló la última parte de lo que había descubierto. Antes de enfrentarla, ya había actuado. Sus maletas estaban hechas, su nombre eliminado de todas las cuentas conjuntas y su abogado listo. El apartamento, que siempre había sido suyo antes del matrimonio, ahora estaba legalmente fuera de su alcance. Allí no quedaba nada para Sofía. Empezó a sollozar, suplicó, intentó discutir. Pero Daniel no quería oírlo más. Él tomó las llaves, la miró por última vez y dijo que su verdadero infierno no era el fin de su matrimonio. El verdadero infierno sería lo que vino después. Porque su amante, por quien destruyó todo, no era el hombre que imaginaba. Y cuando la verdad saliera a la luz, se daría cuenta de que se lo había jugado todo, y había perdido de la peor manera posible. Y luego se fue, sin mirar atrás, mientras Sofía se quedaba allí, sola, en un apartamento que ya no era suyo, sintiendo el peso de una verdad que, hasta ese momento, no había podido ver. Pero ella lo vería. Y cuando eso sucediera, sería demasiado tarde. Sofía se quedó congelada en medio de la habitación, sintiendo el peso aplastante del silencio a su alrededor. Daniel se había ido, pero sus palabras aún resonaban como cuchillas cortando su piel. Su verdadero infierno no fue la separación, no fue el dolor de verlo partir. Eso fue lo que vendría después. La frase se repetía en su mente una y otra vez, como una advertencia, como una sentencia ya decretada. Intentó controlar su respiración, pero cada nuevo intento solo la hacía sentir más desesperación creciendo en su interior. Necesitaba hacer algo, necesitaba entender lo que Daniel quería decir con eso. Su celular estaba sobre la mesa, vibrando con mensajes que no tuvo el valor de abrir. Ella sabía quiénes eran. Él, el hombre por el que ella lo desperdició todo, debió estar impaciente,
preguntándole por qué no había salido todavía del apartamento, por qué no había respondido. Pero Sofía no podía mover los dedos. El miedo la consumía, un miedo que iba más allá de la culpa, más allá de la vergüenza. ¿Qué no sabía ella? ¿Qué descubrió Daniel que ella no supiera ya? Pasaron minutos antes de que finalmente reuniera fuerzas para levantar su teléfono celular. Los mensajes estaban ahí, una cadena interminable de notificaciones no leídas. Los primeros eran normales, impacientes. Los últimos, sin embargo, parecían diferentes. Había algo extraño en el tono. Lo abrió y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Necesitamos hablar. Ahora. ¿Él lo sabe todo? Si lo sabes, tenemos un problema. Por favor, házmelo saber. Esto es serio. El corazón de Sofía latía con fuerza en su pecho. Eso no sonaba solo como miedo a ser descubierto. Eso sonó a pánico. ¿Qué más sabía? ¿Qué no sabía ella? Antes de que pudiera pensar en una respuesta, el sonido del timbre la hizo sobresaltarse. El miedo se apoderó de su cuerpo. Por un segundo, se quedó quieta, mirando la puerta como si esperara que se abriera sola. El timbre volvió a sonar, más insistente. Caminó hacia adelante lentamente, sintiendo que sus pies pesaban toneladas. Cuando la abrió, sintió que la sangre se le escapaba de la cara. Del otro lado, Daniel estaba quieto, pero no estaba solo. A su lado, un hombre con traje oscuro, postura rígida, mirada seria. Sofía frunció el ceño, confundida, tratando de entender qué estaba pasando. Antes de que pudiera decir algo, Daniel se cruzó de brazos y habló con una frialdad que le heló los huesos. Realmente no tienes idea de lo que está por pasar, ¿verdad? Tragó saliva, buscando palabras, pero no encontró nada que pudiera decir. El hombre a su lado se presentó formalmente, un nombre que Sofía ni siquiera pudo procesar adecuadamente. Abogado. Investigador privado. Las palabras fueron pronunciadas con claridad, pero su significado pareció infiltrarse en su cerebro con un retraso cruel. Daniel dio un paso adelante, sus ojos brillaron con algo que no era solo ira. Era algo más profundo. Él no es quien crees que es, Sofía. Y acabas de desperdiciar tu vida entera por alguien que estaba a punto de destruirte a ti también. Sintió que sus piernas se debilitaban, se agarró del marco de la puerta para no caer. ¿De qué estás hablando? Su voz era temblorosa, casi un susurro. Daniel no sonrió, no mostró ningún placer por ello, porque no era una victoria. Era simplemente la conclusión inevitable de algo que nunca quiso saber. Es un estafador. Un criminal. Y tú, mi querida esposa, eras solo otro peón en su juego. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía lo miró, luego al investigador, tratando de encontrar una manera de negarlo, de aferrarse a la más mínima posibilidad de que aquello no fuera real. Pero la realidad se impuso antes de que pudiera engañarse a sí misma. El hombre al lado de Daniel abrió una carpeta y sacó una pila de documentos. Tu amante tiene una larga historia de engaños. Seduce a las mujeres, se gana su confianza y cuando finalmente ceden por completo, las destruye. No fuiste el primero, y si no fuera por Daniel, no habría sido el último. Sofía sintió que el suelo desaparecía. Recogió los papeles con manos temblorosas, tratando de absorber cada pieza de información que leyó. Fotos. Testimonios. Transacciones sospechosas. Registros bancarios. Mujeres diferentes, historias similares. El patrón estaba ahí, completamente abierto. La misma seducción, las mismas promesas, la misma manipulación. Eso es mentira. Su voz era ahogada, la desesperación infantil de alguien que quiere creer en cualquier cosa menos en la verdad. Eso no puede ser cierto. Daniel sacudió la cabeza, exhausto, demasiado cansado para disfrutar de su caída. ¿Realmente crees que él te quería? ¿Que te amaba? No, Sofía. Era solo un camino hacia algo más grande. Lo que tienes, lo que construimos juntos, era el verdadero premio. Y estaba a punto de hacerte perderlo todo. Las palabras fueron profundas, cortando cada capa de negación.
Sofía empezó a hiperventilar, con las lágrimas ardiéndole en los ojos y con la garganta apretada por el pánico. Intentó coger el móvil, intentó llamarlo, pero Daniel se rió, una risa amarga y sin vida. ¿Crees que responderá? ¿Qué todavía está aquí? Se ha ido, Sofía. Se ha ido. Porque ahora sabe que ha sido descubierto. Su grito fue involuntario. Un sonido de pura frustración, de absoluta desesperación. Se arrojó sobre el sofá, sosteniendo los papeles contra su pecho, como si pudiera borrarlos si apretaba lo suficiente. El investigador cerró la carpeta, satisfecho. Ahora depende de usted, señora. Puede seguir negándolo y hundirse con él, o puede aceptar la verdad e intentar salvar lo que queda de su vida. Pero una cosa es segura, este hombre nunca volverá a aparecer. Ya le está haciendo a otra persona lo que le hizo a usted. Daniel dejó escapar un largo suspiro, con los hombros pesados. Él la miró por última vez y esta vez no había más ira ni más odio. Solo había una profunda tristeza. Destruiste todo por un hombre que nunca se preocupó por ti. Se dio vuelta y se fue, dejando a Sofía allí, sola, agarrando documentos que demostraban que toda su vida había sido una mentira. Quería correr tras él, quería gritar, pero no podía. Porque, en ese momento, se dio cuenta de que el dolor que sentía Daniel al ser traicionado no era nada comparado con el dolor de descubrir que ella misma había sido engañada. ¿Y ahora no tenía a nadie más a quien culpar excepto a ella misma? Los días siguientes fueron una sucesión interminable de vacíos para Sofía. Cada mañana, cuando abría los ojos, la realidad le llegaba como un golpe brutal, arrancándola del breve consuelo de los sueños y arrojándola directamente al corazón de la pesadilla que ella misma había creado. El silencio del apartamento parecía acusarla, las paredes antes familiares ahora eran testigos fríos y despiadados de la ruina que ella trajo a su propia vida. No había más excusas que poner, ni justificaciones más plausibles que pudiera utilizar para mitigar lo que había hecho. Era solo ella, sus errores y el peso asfixiante de las consecuencias que tendría que soportar de ahora en adelante. Daniel había desaparecido por completo de su vida. Desde su último encuentro, no había habido ni una sola llamada, ningún mensaje, ninguna señal de su existencia más que los recuerdos que ahora parecían más dolorosos que dulces. Sofía comprendió su silencio, comprendió su retraimiento, pero eso no facilitó las cosas. Al contrario, su ausencia absoluta profundizaba el sentimiento de culpa que poco a poco la iba carcomiendo por dentro, como un ácido que poco a poco disuelve todo lo que toca. Era difícil aceptar que el hombre que siempre había estado a su lado, que la apoyaba en cada paso, ahora hubiera decidido desaparecer, dejándola a su suerte. Mientras tanto, la revelación sobre su amante todavía ardía como fuego debajo de su piel, una herida abierta que no sanaría por mucho que intentara ignorarla. Sofía intentó racionalizar lo que sentía, tratando de convencerse de que era una víctima, que era frágil, vulnerable a la manipulación, pero la verdad se impuso, dura e implacable. No hubo inocentes en esa historia. Era una adulta, era consciente de que había tomado sus decisiones. Había decidido creer las mentiras que le decían, había elegido cerrar los ojos a todas las señales que gritaban en su dirección. La realidad era que el dolor de la traición no era solo por haber sido engañada por ese hombre, sino principalmente por darse cuenta de cuánto se había traicionado a sí misma. La vergüenza la hacía evitar cualquier contacto social, rechazando invitaciones, inventando excusas para no encontrarse con amigos o compañeros de trabajo. Sintió que todos a su alrededor ya lo sabían, o si no lo sabían, pronto descubrirían la historia de su caída. Cada mirada, cada comentario inocente parecía conllevar un juicio silencioso, una condena que creía merecer plenamente. Sofía ya no se reconocía, la mujer alegre y segura que solía enfrentar el mundo con valentía ahora se escondía detrás de puertas cerradas, temiendo cualquier interacción que le recordara quién había sido antes de ese error fatal. Fue en este absoluto aislamiento que finalmente sonó el teléfono. Sofía se estremeció ante la pantalla iluminada, temiendo lo que podría encontrar al otro lado de la línea. Dudó por un momento, pero terminó cediendo a su curiosidad y respondió, su voz apenas saliendo de su garganta. Era el abogado que había traído Daniel, un hombre de tono firme, directo y sin emociones. Tenía noticias que podrían empeorar aún más la ya catastrófica situación en la que se encontraba.
Su amante había sido localizado y arrestado, acusado de varios delitos financieros, estafas contra mujeres vulnerables y fraude a gran escala. La abogada advirtió que a las autoridades les gustaría hablar con ella. Sophie sintió que se le helaba la sangre en las venas. Lo que ella pensaba que era el fondo del pozo ahora parecía tener una trampilla oculta, revelando una caída aún más profunda y aterradora. Su primera reacción fue de pánico absoluto. ¿Cómo podría afrontar algo así? ¿Cómo podría mirar a los investigadores a los ojos y admitir todo eso? Su vida privada, sus errores más íntimos quedarían expuestos públicamente, convirtiéndola en una víctima ridícula y patética a los ojos de cualquiera que escuchara su historia. Pero al mismo tiempo, percibió una especie de oportunidad. Quizás era el momento de afrontar de frente las consecuencias de los propios actos, quizás era el momento de asumir, por primera vez, la completa y verdadera responsabilidad de todo lo sucedido. El día previsto para prestar declaración, Sophie reunió todo el coraje que aún le quedaba en el corazón destrozado y se dirigió a la comisaría. Cada paso dado en ese frío corredor parecía resonar infinitamente en su mente, recordándole que de ahora en adelante nada volvería a ser igual. Cuando entró en la sala de interrogatorios, las miradas severas de los agentes se posaron en ella con una intensidad que casi la hizo estremecerse. Tenían preguntas precisas, preguntas que la obligaban a revisitar cada momento que intentaba desesperadamente olvidar. Mientras contaba los sórdidos detalles de su relación extramatrimonial, se sintió invadida por una insoportable mezcla de humillación y arrepentimiento. Al final de su testimonio, un investigador le preguntó con calculada frialdad si tenía algo que añadir que pudiera ayudar a descubrir a otras víctimas, o incluso reducir su posible implicación en los crímenes cometidos por su amante. Sophie respiró hondo y, por primera vez desde que todo empezó, decidió no protegerse más con medias verdades ni excusas. Admitió todo abiertamente, dio nombres, lugares, fechas. No escatimó detalles, pues sabía que esa era la única manera de empezar a liberarse de la prisión emocional en la que se había metido. Horas más tarde, nuevamente sola, la sensación era extraña. Aunque todavía sentía dolor, vergüenza y arrepentimiento, algo diferente también empezaba a surgir en su interior, la sutil, casi imperceptible sensación de alivio. No porque estuviera libre de las consecuencias, que todavía eran abrumadoras, sino porque finalmente tomó el control de su propia historia. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez todavía había un camino posible, una dirección a tomar después de toda esa destrucción emocional. Pero Sophie sabía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. La justicia seguiría su curso, las consecuencias jurídicas serían inevitables y el juicio social posiblemente duraría para siempre. Sin embargo, lo que más la asustaba era saber que había herido profundamente al único hombre que la había amado de verdad, alguien cuya ausencia ahora sentía dolorosamente en cada centímetro de su vida. La duda que se cernía sobre ella era si todavía había lugar para la redención o el perdón, o si estaría condenada a cargar para siempre con el peso de su error. Sin embargo, en medio de la devastación, una idea comenzó a brotar lentamente en su corazón herido. Tal vez era posible aprender del sufrimiento, tal vez todavía había una posibilidad, por pequeña que fuera, de intentar convertirse en alguien mejor después de esta catástrofe personal. Ya no se trataba solo de recuperar a Daniel o recuperar su antigua vida, sino de descubrir quién podría ser a partir de ahora. Esta posibilidad, todavía frágil e incierta, parecía suficiente para darle fuerzas para seguir adelante, a pesar de todo el caos que quedaba atrás. Esa noche, sentada sola en la oscuridad de su apartamento vacío, Sophie se prometió a sí misma que ya no huiría más, que ya no intentaría borrar los errores que había cometido. Afrontaría sus consecuencias con valentía, sin importar el precio que tuviera que pagar por ello. Pero, sobre todo, prometió que encontraría la manera de pedir perdón a la única persona cuya opinión todavía le importaba, Daniel. Incluso si él nunca aceptó, incluso si la rechazó para siempre, ella sabía que necesitaba esto para estar en paz consigo misma. Pero el destino todavía tenía una sorpresa reservada para Sophie. Algo inesperado que cambiaría todo nuevamente. Un dilema moral estaba a punto de surgir, poniendo en duda todo lo que creía saber sobre sí misma, sobre la justicia y sobre el verdadero significado del perdón. Y esta vez, Sophie ya no tendría margen de error. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una soledad implacable, un silencio incómodo que Sophie aprendió a tolerar con amarga resignación. Su vida ahora se limitaba a movimientos mecánicos,
días vacíos y noches de insomnio. La única presencia constante en su vida era un profundo e incesante arrepentimiento, que no le daba descanso ni un momento. Para sobrevivir, se había entregado a su trabajo con una intensidad casi obsesiva, tratando de ocupar su mente con informes, reuniones y cualquier otra cosa que le diera la más mínima sensación de control. Sin embargo, ninguna cantidad de actividad fue suficiente para silenciar las voces que resonaban dentro de su cabeza, recordándole constantemente lo que había perdido, el precio que había pagado por sus decisiones. Una mañana particularmente fría, mientras ordenaba documentos en su escritorio, volvió a sonar el teléfono. Esta vez, fue una voz femenina, tranquila y segura, la que la llamó por su nombre completo con una formalidad que le puso la piel de gallina. La mujer se identificó como la fiscal responsable del caso que involucra a su ex amante. Solicitó una reunión urgente, ya que había surgido una nueva víctima y era esencial que Sophie asistiera para brindar aclaraciones adicionales. El impacto de esa noticia la sacudió profundamente. Ella estuvo de acuerdo, aunque sabía que significaría revivir todo ese dolor nuevamente. La idea de enfrentarse una vez más a sus propios errores y enfrentarse a alguien que había pasado por el mismo tormento era algo que la perturbaba profundamente. Sin embargo, era necesario afrontar todo esto para lograr algún tipo de paz futura. Al llegar a la fiscalía, Sophie fue llevada a una pequeña habitación donde ya estaba otra mujer sentada en silencio con las manos entrelazadas en el regazo. Al verla, Sophie sintió una profunda conmoción. La mujer que tenía ante ella era alguien a quien conocía superficialmente, una excompañera de la universidad, alguien con quien había perdido contacto años atrás. El reconocimiento fue mutuo y silencioso, y ambos intercambiaron una mirada de dolorosa comprensión. Era como si se hubiera establecido un puente entre ellos, construido sobre los escombros de un dolor compartido pero inesperado. Luego de las breves presentaciones, el fiscal los dejó solos por unos minutos, manifestando que podían hablar antes del testimonio oficial. La otra mujer fue la que rompió primero el silencio, su voz temblorosa revelaba la fragilidad de su situación. Comenzó a contar su historia, los detalles eran crueles y casi idénticos a lo que Sophie había experimentado. Mientras hablaba, las lágrimas rodaban silenciosamente por su rostro, reflejando un dolor que Sophie reconocía muy bien. Con cada palabra pronunciada por la mujer, Sophie sintió que su corazón se encogía aún más, al darse cuenta por primera vez de que el alcance del hombre iba más allá del sufrimiento individual que ella había experimentado. Era mucho más grande de lo que había imaginado inicialmente. Después de unos minutos de escuchar el devastador relato de la mujer, Sophie se sintió obligada a hablar también. No solo sobre su experiencia con él, sino también sobre las consecuencias más profundas que ese error le había causado. Habló del matrimonio perdido, de la vergüenza, de la abrumadora soledad y de cómo todo parecía haberse convertido en una pesadilla sin fin. Mientras Sophie compartía su dolor, notó que una expresión de empatía aparecía en el rostro de la mujer, quien, en silencio, parecía entender cada sentimiento descrito. La conversación fue interrumpida por el fiscal, quien ingresó nuevamente a la sala indicando que era momento de declaraciones oficiales. Mientras Sophie caminaba hacia la sala del tribunal, sintió una fuerza inesperada dentro de ella. No fue solo coraje, sino una profunda determinación de que este sería el momento en que realmente comenzaría a reparar parte del daño que había causado, no solo a ella misma, sino también a otras víctimas. Mientras Sophie se sentaba ante el juez y los abogados, hizo algo inesperado incluso para ella misma. En lugar de limitarse a responder a las preguntas que le formulaban, se dirigió al tribunal de forma directa, clara y sincera exponiendo todo el proceso de manipulación emocional que había sufrido, pero sin eximirse de la responsabilidad que sabía que también era suya. Sus palabras fueron firmes, directas, dolorosamente honestas, revelando una madurez que parecía nacer en ese mismo momento. Al salir de la audiencia, exhausta emocionalmente, Sophie fue sorprendida nuevamente por la mujer que la esperaba en el pasillo. Con una sonrisa débil y genuina, le tendió una mano a Sophie y la apretó con fuerza. Fue en ese breve momento que ambos se dieron cuenta del poder curativo de compartir su dolor. Sophie sintió, por primera vez desde la separación, una especie de ligereza, como si hubiera aliviado parte de la carga que pesaba sobre sus hombros ayudando a alguien que estaba igualmente herido. Esa noche, mientras Sophie reflexionaba sobre todo lo que había sucedido en el tribunal, se dio cuenta de que había algo más que hacer, algo que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. Decidió que era hora de intentar hablar nuevamente con Daniel,
no para intentar recuperar la relación, pues sabía que se trataba de un capítulo cerrado, sino para pedirle perdón por el sufrimiento causado y, sobre todo, liberarlo de las dudas que pudieran quedar sobre los sentimientos que aún sentía por él. Con manos temblorosas, marcó el número que sabía de memoria, temiendo la posibilidad de escuchar solo silencio o un mensaje grabado. Para su sorpresa, después de algunos timbrazos, Daniel respondió, con voz cansada pero firme. Sofía sintió que se le hundía el corazón ante ese tono familiar, luchando por controlar las lágrimas mientras intentaba organizar sus pensamientos. No tardó mucho en ir directo al grano, expresando tajantemente que no buscaba justificación, sino más bien diciendo claramente lo arrepentido que estaba de todo, pidiendo solo una mínima posibilidad de ser escuchada. Daniel escuchó pacientemente, sin interrumpirla, dejando que Sofía le dijera todo lo que necesitaba decir. Cuando finalmente terminó, el silencio volvió por unos segundos, antes de que él finalmente hablara con una voz llena de emoción contenida. Él le agradeció su sinceridad y le confesó que aunque todavía sentía dolor, agradeció el gesto y comprendió lo difícil que había sido para ella tomar esa acción. Entonces, inesperadamente, dijo algo que Sofía no esperaba oír, él también había pensado mucho en todo y ya no guardaba rencor. No podía olvidar, pero ya no sentía ira ni deseo de venganza. Él solo quería seguir adelante con su vida y deseaba que ella también pudiera hacer lo mismo. Esa conversación, incluso breve, fue suficiente para darle a Sofía un sentimiento nuevo y poderoso, una especie de redención inicial que ni siquiera había imaginado posible. Fue el primer paso real hacia la curación, hacia la reconstrucción de su propia vida, lejos de los fantasmas que aún la atormentaban. Cuando colgaron el teléfono, Sofía sintió un profundo alivio al darse cuenta de que, aunque todavía tenía un largo camino por delante, finalmente había encontrado el punto de partida de un camino hacia algo mejor. Sin embargo, justo cuando Sofía empezaba a creer que las cosas realmente podían estar bien, recibió un último mensaje en su móvil que la volvió a congelar. No era una amenaza, ni siquiera algo proveniente de aquel hombre que había arruinado tantas vidas, sino algo inesperado, algo que la pondría frente a una decisión sumamente difícil, capaz de cambiar una vez más el curso completo de su vida. Un dilema que haría que Sofía se cuestionara todo lo que creía entender hasta ese momento, y que definiría para siempre quién era ella realmente, o en quién podría llegar a ser todavía. Era un momento definitivo, en el que no habría margen de error ni retorno posible. Luego de recibir ese último mensaje, Sofía sintió que el corazón se le helaba dentro del pecho, sin poder apartar los ojos de la pantalla brillante que mostraba un grito desesperado pidiendo ayuda. El mensaje procedía de la mujer que había conocido en el tribunal, la que había compartido el mismo dolor, el mismo destino cruel. Su ex amante, incluso en prisión, había encontrado formas oscuras de vengarse de los testigos que ayudaron a condenarlo, y ahora, la vida de esa mujer estaba en grave peligro. Sofía se dio cuenta de que la decisión que tomara en ese preciso momento no se refería solo a su pasado, sino que definiría por completo el futuro que quería construir a partir de ahora. Respiró hondo y decidió, finalmente, afrontar lo que aún quedaba pendiente en su vida. Con un coraje que nunca imaginó tener, Sofía buscó nuevamente al fiscal y le entregó toda la información que había recibido. Las autoridades actuaron rápidamente, logrando proteger a la mujer amenazada y reforzando la condena de su ex amante. Ahora, no había posibilidad de que escapara o lastimara a nadie más. Al enfrentar su miedo y exponerse nuevamente a la justicia, Sofía comprendió que finalmente estaba recorriendo un camino verdadero, aunque difícil. Un profundo sentimiento de liberación se apoderó de ella, algo que solo se puede experimentar después de enfrentarse definitivamente a los propios fantasmas. Al mismo tiempo, Daniel intentaba reconstruir su vida de la mejor manera posible. A pesar de las profundas cicatrices, el tiempo le había dado suficiente serenidad para permitirse nuevos encuentros y experiencias. En uno de estos encuentros casuales, conoció a alguien que reavivó en él una esperanza que creía perdida. Laura era una mujer con un pasado difícil, marcada por experiencias similares a las suyas, pero que llevaba en su interior una alegría contagiosa, una fuerza sorprendente. En poco tiempo, la conexión entre los dos se volvió fuerte y sincera, lo que les permitió a ambos redescubrir el significado genuino de la confianza y el amor. Poco a poco, Daniel comprendió que tal vez ese profundo dolor había sido necesario para conducirlo a alguien que realmente pudiera compartir la vida con él de una manera honesta y profunda. Sin embargo, estaba destinada a tener lugar una última reunión.
Una mañana lluviosa, meses después del juicio, Sofía y Daniel se encuentran inesperadamente cara a cara en un pequeño café del centro de la ciudad. El shock inicial dio paso a un silencio lleno de sentimientos complejos, miradas desviadas y un malestar palpable. Pero esta vez, Sofía encontró fuerzas para hablar primero, agradeciendo a Daniel por todo, no solo por el pasado que tuvieron, sino principalmente por la dura lección que le había dejado su partida. Él, con una tranquilidad que lo sorprendió incluso a él mismo, afirmó que ya no había resentimientos, que el destino los había llevado por caminos diferentes, pero que ambos merecían ser verdaderamente felices. Sofía sonrió discretamente al notar la suavidad y la paz en los ojos de Daniel, una paz que no había visto en él desde hacía mucho tiempo. Le deseó una felicidad genuina, sabiendo que era un adiós definitivo pero necesario. Cuando ambos se despidieron con un breve apretón de manos, entre ellos no quedó ninguna duda, solo el respeto mutuo por haber sobrevivido al peor momento de sus vidas. Sofía sabía que este encuentro simbolizaba el cierre definitivo de una historia dolorosa, pero llena de valiosas lecciones. El destino, sin embargo, no había terminado de sorprenderla. Al salir del café, Sofía vio un mensaje en su teléfono, esta vez de la mujer a la que había ayudado recientemente. Fue una invitación a un evento sobre víctimas de relaciones abusivas, una oportunidad para ella de compartir su historia y ayudar a otras personas que podrían estar pasando por situaciones similares. A pesar de su miedo inicial, Sofía sintió que esta era exactamente la oportunidad que estaba buscando para darle un significado profundo y verdadero al sufrimiento que había enfrentado. Esa noche, frente a decenas de personas que buscaban fuerzas para superar su propio dolor, Sofía compartió abiertamente cada detalle de su viaje, desde las decisiones equivocadas hasta la difícil decisión de asumir la responsabilidad de cada una de ellas. Cuando terminó de hablar, emocionalmente, se dio cuenta por primera vez de que tal vez todo ese caos había sucedido precisamente para llevarla allí, a ese escenario, capaz de usar su experiencia para evitar que otras personas repitieran los mismos errores. La sensación era indescriptible, como si finalmente comenzara a escribir un nuevo capítulo de su vida, lejos de las sombras del pasado. Pasó el tiempo y cada uno siguió el camino al que conducían sus decisiones. Sofía se ha convertido en un referente importante en la lucha contra las relaciones abusivas y los golpes emocionales, utilizando su historia como un poderoso estandarte de concientización y cambio. Daniel, a su vez, encontró en Laura una verdadera compañera, alguien que le hacía volver a sonreír con facilidad, capaz de transformar hasta los recuerdos más difíciles en historias que los fortalecieran aún más como pareja. En cuanto al hombre que causó tanto dolor, su arresto es definitivo. Privado de todo poder o influencia, se vio reducido a la insignificancia, condenado a afrontar cada día las consecuencias irreversibles de las decisiones que había tomado a lo largo de su vida. Su nombre se convirtió en un símbolo de advertencia, un claro ejemplo de cómo las acciones equivocadas traen inevitablemente consecuencias devastadoras. Y así, todos los involucrados encontraron sus propios resultados y cada uno vivió la consecuencia justa de sus decisiones. La vida siguió su curso natural, mostrando claramente que, por difícil que fuera, siempre había un camino hacia la redención y la verdadera felicidad, siempre y cuando se tuviera el valor suficiente para afrontar la propia verdad. Ahora es tu turno. Deja aquí en los comentarios qué te pareció esta historia tan intensa y llena de emociones. Tenemos muchas ganas de saber tu opinión, tus reflexiones y si alguna vez has conocido o vivido algo similar. Recuerda también suscribirte al canal, activar las notificaciones y compartir esta historia con tus amigos. Y no lo olvides, aquí en el canal nunca apoyamos ni fomentamos ningún tipo de traición. Estas historias son exclusivamente ficticias y sirven para mostrar claramente cómo las traiciones son capaces de destruir vidas y sueños. Respeta siempre a quienes están a tu lado y valora la honestidad por encima de todo. Muchas gracias por mirar y hasta la próxima historia impactante aquí en el canal.